Bueno, muy buenos días a todos. Yo soy Nicolás Mendiel, el docente de la Universidad Pedagógica que los está acompañando en la clase de estadística. Esta vez vengo a explicarles el concepto de puntuación Z y una relación que se puede o aplicación de la puntuación Z en la salud. Entonces, primero el video se va a estructurar de la siguiente manera, en tres momentos. El primero, pues vamos a hablar de la distribución normal, luego de la distribución normal estándar y por último de la puntuación Z y el ejemplo que les estoy diciendo. ¿Por qué esto? Porque antes de estudiar puntuación Z tenemos que conocer características de la distribución normal y la distribución normal estándar. Esta es una distribución muy específica de las distribuciones normales. Entonces empecemos. La distribución normal. Antes de decir qué es, hay que aclarar y especificar que en el contexto de la vida cotidiana hay muchos fenómenos que se distribuyen de manera normal. Esto se ha comprobado de manera empírica por muchos especialistas en diferentes sus áreas, porque tenemos distribuciones, datos, con datos que se comportan de manera normal en la medicina, en la psicología, en la física, en la matemática, etcétera, etcétera, que son fenómenos que se distribuyen de esta manera. ¿De qué manera se distribuyen? Pues, primero imaginemos que tenemos un conjunto de personas bastante grande. Bueno, bastante no, muy grande, al cual se le va a preguntar el peso, cuánto pesa. O sea, se va a estudiar un gran número de casos respecto al peso de una variable continua, que es la variable continua del peso. ¿Qué hace referencia a que es una variable continua? Que si yo tomo un intervalo, la variable puede tomar cualquier valor de ese intervalo. Entonces, si yo tomo de 40 a 60, en sentido de peso, pues la variable puede tomar 40, 41, 42, 43, 44. Hay una persona que puede pesar 55, otra 56, y así. O sea, miren que puede tomar cualquier valor de ese intervalo. Esto también sucede con la talla, con la presión arterial o temperatura. En fin, el punto es que es una variable continua. ¿Qué hacemos después de tener todos los datos ya, no sé, en un documento? Pues se construye un polígono de frecuencia. ¿Cómo se construye esto? Simplemente vamos a hacer como un diagrama de barras y cuando tengamos todas las barras vamos a empezarlas a unir. Entonces tenemos digamos, las barras así pegadas y vamos a empezarlas a unir. Después de unirlas, nos va a quedar esta forma que aparece acá. Esta forma que aparece acá, miren que es una forma como acampanada. O sea, tiene forma de una campana. Sub y bajo. Sí. Esa es la forma de la distribución normal. Los datos no tienen esta forma, no se distribuyen de manera normal. O sea, no se puede hacer el análisis que vamos a hacer en este video. Entonces, esto es lo primero que tenemos que saber. Que se forma esta curva con unas características peculiares o particulares. ¿Cuáles? Ya las voy a explicar. Pero lo primero es que tenemos que saber es que su representación es esta forma campana. No necesariamente siempre es la misma. Puede ser, voy a hacerla en otro color, eh, puede ser más bajita, entonces puede ser como así. Esto de que dependerá de dos variables, que ya explicaré cuáles son. Pero miren que tiene como bueno, ahí no quedó tan perfecta, pero tiene esa forma campanada, simplemente que una es más estiradita y otra es más ensanchadita. Entonces, primero ya sabemos que la distribución normal es de esta forma. Ahora vamos a mirar algunos fenómenos que se comportan de esta manera. Un doctor cogió a muchas personas, hombres y mujeres, y comenzó a medirles el diámetro biacromial. Es esta primera que está acá. Esta que está acá. ¿Qué es el diámetro biacromial? Es la distancia del hombro al otro hombro, pues tomado en la espalda. Es esta distancia que tenemos todos acá, esta medida que tenemos acá. Él comenzó a calcular, dijo, bueno, voy a tomar mujeres de 32 a 40, de 32 a 48 años, hombres como mujeres, y voy a empezar a graficar. Entonces él dijo, bueno, unas mujeres que tienen, no sé, aquí 31, estas mujeres de 30 años tienen, por decirlo así, 0,2 en ese diámetro. Bueno, 0,02 el diámetro. No nos dicen las medidas, por lo que esto puede estar en metros, en centímetros, nunca sabe. Entonces, en este caso nos dicen la medida, pero pues las unidades de medida, pero el sentido que quiero que vean en las gráficas es que miren que todas
se comportan de esta manera acampanada, mire. Esta tiene su forma acampanada aquí, mire. La de los hombres también, miren, sube y vuelve a bajar. Cuando miden la anchura de la pelvis, tanto hombres como mujeres tienen su forma acampanada. Miren que no es la misma. La de las mujeres es un poquito más bajita que la de los hombres. O sea, los datos están un poquito más dispersos. La de los hombres se ensancha un poquito más hacia la media. Tenemos el siguiente, otros casos como dio la casualidad de que el de las mujeres también da como la misma distribución, pero para la circunferencia del hombro, la circunferencia del tobillo. Miren que todos estos casos siempre se comportan de la misma manera en su distribución, en esta forma acampanada. Entonces ya reconocemos, ya fácilmente reconocemos que es una distribución normal en su representación. Ahora vamos a estudiar las características. Yo les decía que la distribución normal depende de dos datos, la media y la desviación estándar. Referente a la media, es porque la media es justo la mitad de la distribución. Miren que aquí está justo a la mitad de la distribución. Miren que está justo aquí a la mitad de la distribución. Pero miren, dense en cuenta que aquí tenemos tres distribuciones casi con la misma distribución. Si uno mira gráficamente, el ojo a veces engaña, pero si ya miramos así bien, tienen como la misma forma. Pero miren que son medias diferentes. Entonces, no porque la distribución o la forma de la gráfica sea la misma, es el mismo conjunto de datos, porque miren que la media varía. Puede ser 0, 20, menos 15, puede tomar valores negativos, positivos. Negativos, un ejemplo puede ser temperaturas bajo cero. En positivos puede ser, no sé, los resultados de un examen, la altura de alguien. Entonces, no necesariamente porque sea la misma forma, es el mismo conjunto de datos. También, ¿qué hace qué característica se tiene ahí en la media? Pues como es la mitad del conjunto de datos, miren, es simétrica respecto a este. Si yo pongo un espejo en esa línea roja, va a reflejar lo mismo, o sea, es simétrica. Eh, por lo que justamente me va a dividir el conjunto de datos en dos partes iguales, miren. Esta parte va a ser igual a esta y este valor justo va a ser el de la mitad. Así que estoy poniendo otras aquí en amarillo. Y recordemos qué valor me partía el conjunto de datos en dos partes iguales, la mediana. Entonces, la mediana es igual que la media en estas distribuciones, no en otras, en estas distribuciones normales. Pero al mismo tiempo, percatémonos que en la media es el valor más alto que se va a tomar o la frecuencia mayor que va a tomar esos valores. Y no hay un valor mayor que este. Y recordemos que la moda es el dato que más se repite, o sea, la frecuencia mayor de todos los datos. ¿Dónde está la frecuencia mayor? Ya lo dijimos, justo en la media, porque es el valor más alto de la distribución. Entonces, otra característica es que tanto la media, la moda y la mediana son igual el mismo valor. Para este caso, el del centro es 20. ¿Por qué? Porque lo explicaba anteriormente. Entonces, esta es una característica más, que tanto la media, mediana y la moda son el mismo. Ahora vamos a hablar de la desviación estándar. La desviación estándar lo que nos hace es que el conjunto de datos se ensanche hacia la media o se aleje de la media. Miren que cuando tengo que el valor es 10, como que se van alejando de la media, o sea, va bajando un poquito, baja la altura, el valor máximo, y lo que hace es que se va como alejando de la media. En cambio, cuando tengo una desviación estándar menor, va haciendo que los datos se agrupen un poquito más hacia la media, pues no todos agrupados, pero sí están más agrupados cuando es 10. Y esto lo podemos asociar con las medidas de proporción. Porque recordemos que la desviación estándar es una medida que me dice qué tan dispersos están los datos. Entonces aquí vuelve y juega y nos dice lo mismo. Si la desviación estándar es grande, pues los datos aquí van a estar muy dispersos respecto a la media. En la otra, como es menor, pues van a estar menos dispersos respecto a la media. Entonces, volvemos a utilizar los conocimientos que ya teníamos para este nuevo caso. Esto respecto a la desviación estándar.
¿Qué hacemos ahora? Bueno, si estudia la media, estudia la desviación estándar, interviene dentro de la gráfica, se comporta la gráfica de tal manera, pero ¿para qué nos sirve esto? Para hallar la probabilidad o el porcentaje de datos que son menores o iguales o mayores o iguales a un valor. Ya ahorita especificaré eso en menores iguales o mayores iguales. ¿A qué hace referencia? O sea, yo tengo el valor 1 en la distribución. Mírenlo acá. Yo quiero saber qué probabilidad hay de que un dato sea menor o igual. Por eso está coloreado a la parte izquierda, porque son menores o iguales a ese valor. ¿Qué probabilidad hay de que un valor sea menor o igual a 1? ¿Cómo se halla esto? Pues hallando el área bajo la curva desde menos infinito hasta 1. Pero aquí no vamos a hacer cálculos de integrales, no vamos a hacer nada de eso, porque hay unas tablas que ya se construyeron que nos ayudan a hacer rápidamente estos cálculos. Entonces, ya más adelante se las mostraré. Entonces, ¿para qué nos ayuda? Para calcular estos valores. Esto es muy bueno, muy fácil. Nos ayuda mucho en contextos donde queremos saber, digamos, un ejemplo, qué porcentaje de los estudiantes en el examen, digamos que estamos estudiando los resultados de un examen, qué porcentaje de los estudiantes perdieron el examen. Pero imagínense que no son 30, sino son los de todas las universidades de Colombia que se les hizo un examen de matemáticas. Entonces, ¿tenemos solo la media de desviación estándar? Pues bueno, con la distribución normal puedo decir tantos porcentajes. Si se pierde con 3, pues qué valores, qué datos son menores o iguales a 3. Haciendo el procedimiento, que ya se los mostraré, puedo decir tanto porcentaje de datos, sí, el porcentaje de tantos estudiantes perdieron el examen. Entonces, esto se puede hacer. Ya puedo decir que son menores o iguales o mayores. En el caso voy a tener que hallar el área que está aquí en blanco. ¿Cómo se hace esto? Hay tablas que nos muestran el área a la derecha o al área a la izquierda, pero en estos casos, cuando solo nos muestran el área a la izquierda, pues yo simplemente cojo y resto 1 a ese área. ¿Por qué? Porque la otra propiedad que tiene, otra característica, es que el área completa bajo toda esa curva es 1, siempre es 1, no va a ser mayor ni menor, siempre es 1. Entonces, pues si de aquí a acá, no sé, digamos que es 80% hasta el 1, 80% de área, pues este 80%, este espacio que me queda, tiene que ser 20 para que me complete 100%. 100%. O sea que el 20% de los dos son mayores a 1 y el 80% son menores o iguales a 1. Miren qué fácil yo encontré esto. Pues aquí haciendo es un ejemplo rápido. Ya ahorita les explico cómo encontrar esos valores así rápidamente. Ahora, conociendo esto, pasamos a la siguiente característica. Y es cómo acumula los datos esta distribución. ¿Cómo los acumula? Percatémonos que esta distribución da los valores en desviaciones estándar, como lo vemos acá. Podemos tener un valor que esté una distribución estándar a la izquierda o una distribución estándar a la derecha. Después podemos tener otro valor que esté dos distribuciones estándar a la derecha o dos distribuciones estándar a la izquierda, y así sucesivamente. ¿Qué características surgen? Que justo, voy a poner del mismo color, que cuando tenemos estos valores de acá, tanto a la izquierda como a la derecha, una desviación estándar me va a acumular el 68%, 68,2% de los datos. Eso siempre va a pasar. También me dicen qué conjuntos de datos, sin darme ningún valor, me dicen qué conjunto de datos está una desviación estándar a la izquierda como a la derecha, qué porcentaje de datos están en ese intervalo. Yo rápidamente sé que es 68,2. No importa en qué contexto esté, siempre es 68,2. Pasa lo mismo con los otros valores. Pues a este 68,2 para dos desviaciones estándar, pues simplemente se le suma 27,2%. ¿Qué es este porcentaje? Pues es la suma de 13,6 más 13,6.
O sea, el completo, como la línea roja es un nuevo intervalo. Al hacer esta suma, pues encontramos este nuevo porcentaje. Estas características siempre se mantienen en cualquier contexto. Entonces, ahora, conociendo esto, tenemos la distribución normal estándar. Es una distribución específica de las distribuciones normales. ¿Cuándo sucede esto? Como lo ven ahí, se tiene cuando la media es 0 y la desviación estándar es 1. Fíjense que aquí estamos representando la medida con mu porque estamos trabajando con poblaciones, no con muestras, sino con poblaciones. Entonces, a tener en cuenta acá que no son muestras, sino poblaciones. Entonces, ¿cómo se calcula la probabilidad o el área bajo la curva, como lo expresaba anteriormente, que es una característica que se puede hacer con esta distribución? Pues tenemos un caso. El primero es cuando sean menores o iguales a un valor, como ya lo mostré anteriormente. Pues yo quiero saber, digamos, este dato de acá, que voy a cerrar, es 1,25. ¿Qué valores son menores o iguales? O sea, mi x es 1,25. ¿Qué valores, o sea, qué z son menores o iguales a 1,25? El mismo caso puede hacer el estudio, pero en este caso ya no menores o iguales, sino mayores o iguales a este respectivo, que sería a 0,2, digamos. ¿Qué valores van a ser mayores o iguales a ese dato? Y tenemos un tercer caso, que es cuando yo no quiero saber ni que sean menores o iguales a un solo valor, sino yo quiero, qué pena, yo quiero conocer qué conjuntos de datos están entre dos valores. Miren que aquí está entre menos 0,6, digamos, y 0,1 o 0,2. Entonces, ¿qué zetas están entre 0, menos 0,6 y 0,2? O sea, el área en ese pequeño intervalo. ¿Cómo se va a calcular esto? Ya les explicaré en el ejemplo, porque vamos a estudiar este caso en particular. Pero miren que tenemos tres casos. El área a la izquierda, el área a la derecha o el área en la mitad de dos valores. Ahora, vamos a estudiar el ejemplo para que todo lo que dije anteriormente quede un poquito más claro. Yo sé que a veces hablar solo matemáticamente es un poquito, no cansón, pero sí es un poquito complicado de entender y se entiende mucho más cuando vamos a aplicar el conocimiento. Entonces ahora, la situación que vamos a estudiar es la altura respecto a la edad. ¿Qué nos dice? Que los investigadores de la Organización Mundial de la Salud realizaron un estudio en el cual encuestaron a niños de entre 10 y 18 años en Colombia. ¿Y esto con qué fines? Para analizar algunos problemas o algunas condiciones de las alturas de los niños, de los jóvenes, para ver si están creciendo bien, si el promedio está de acuerdo. Entonces, dentro de la encuesta se les preguntó cuánto miden en centímetros. Eh, entonces, nos dicen, bueno, hicieron todas las encuestas, cogieron todos los datos. Justo para los niños de 17 años, encontraron que la media es de 175 centímetros y su desviación estándar es de 4,35. Ellos nos piden a nosotros que los ayudemos a hacer cálculos. ¿Qué cálculos? ¿Qué cálculos? Pues los siguientes en base a esta imagen. Esta imagen, pues es tomada del Instituto de Bienestar Familiar de Colombia, en el cual nos muestra en la parte del eje X, nos muestra aquí esta flecha, nos muestra las edades y aquí nos muestra la altura. O talla, dicen talla, pero es la altura. Nos vamos a centrar en los niños de 17, o sea, justo en esta línea. Justo la línea, esta que representa estas líneas, esta línea del 0 nos representa la media. Miren que si yo me voy hacia acá, es como la mitad entre 180 y 170, pues 175, o sea, la media es correcta. Luego, yo me voy a una desviación estándar a la izquierda y otro a la derecha. Es como este intervalo aquí amarillo de más o menos de aquí y de aquí, o sea, entre, pongámosle 182 acá y 170 y 168. Recuerden cuando estamos hablando de medidas de dispersión, cuando uno lleva la media y allá la desviación estándar y sumaba y restaba a esa media la desviación estándar, uno encontraba el intervalo en lo que es estándar. En el caso aquí, en este caso, es en qué intervalo es lo estándar de las alturas, entre 168 y entre, sí, 168 centímetros y 182 centímetros de altura.
es lo estándar de un niño de 17 años. En ese intervalo es normal. Ya por encima hay una segunda desviación que es la que tenemos acá, cuando nos ve, tenemos las siguientes líneas, que es cuando estamos a dos desviaciones o a menos dos desviaciones, pues aquí ya se tienen ciertos problemas, porque pues que un niño de 17 años mida 1,50, digamos aquí, pues es porque tiene algún problema, no sé, de una condición física de enanismo, o puede, en el caso contrario, que mida 2 metros, pues puede tener gigantismo. Entonces, esto nos ayuda a determinar qué porcentaje de estudiantes sufren de gigantismo, de estudiantes no, sino de niños, sufren de gigantismo, enanismo, qué porcentaje está en lo estándar, eh, y cosas por este sentido. Entonces, nos van a preguntar qué porcentaje de los estudiantes son menores de los estudiantes, qué pena. ¿Qué porcentaje de los datos son menores o iguales a 160? ¿Cómo hago esto? Recordemos que la desviación estándar normal es uno específico, cuando su desviación estándar es 1 y su media es 0. Pero miren que el ejercicio nos dice la media es 175 y la desviación estándar es 4,35. Y entonces yo cómo hago para hallar el área si allá me dijeron que era la desviación estándar era cuando era 0 y 1. Pues hay una transformación que uno puede hacer para que nos dé la representación de esta distribución normal, porque sé que estos datos se comportan de manera normal, y coger un dato y hacer su representación en la desviación estándar normal. ¿Cómo se hace esto? Con la fórmula que tengo acá. Miren que esta fórmula es z, que z es la variable de la distribución estándar normal, igual a x es el valor que yo el valor que yo tengo en el ejemplo que nos están pidiendo, menos la media sobre la desviación estándar. ¿Qué hace referencia? Yo quiero calcular como por decirlo así, su imagen o su correspondiente de la distribución normal de las alturas a la desviación estándar. ¿Cómo se hace esto? Pues simplemente va a reemplazar z, va a ser igual a 160 menos 175 sobre 4,35. Al hacer la resta, pues me queda menos 15 sobre 4,35. Al hacer la división, pues me queda menos 3,44. Listo. El valor o el dato en la distribución normal estándar que me representa 160 centímetros es menos 3,44. Entonces yo ya me voy a olvidar de 100,60 y me voy a ir atrás con menos 3,44. Pero ahora yo quiero hallar el área que me acumula al lado izquierdo ese valor. No tengo fórmulas, no sé hacer la integral. Entonces, ¿cómo hago? Pues lo que les decía. Eh, como les decía, vamos a ir vamos a ir a las tablas que yo les decía. Son estas tablas de acá. Eh, son estas tablas de acá que primero nos hace mención a, primero lo que identificamos es esta gráfica. Nos dice la probabilidad del área o el área acumulada al lado izquierdo. Vamos a pueden buscar en internet y hay tablas que me muestran el área acumulada al lado derecho. Pero este nos sirve para hallar cualquier tipo de probabilidad que yo mostré arriba anteriormente, que eran a la izquierda, a la derecha o en un intervalo dado. Entonces le damos el valor de la tabla para z, es el área bajo la curva de la normal estándar a la izquierda. Miren que nos dice a la izquierda. Entonces aquí tenemos, ya había copiado el valor que teníamos allá, menos 3,44. ¿Cómo utilizo yo esta tabla? Voy aquí a agrandar esto, que con otro color, y miren, aquí me dicen el z. El z es el que yo ya encontré, menos 3,44. Entonces yo primero, en esta primera columna, miren todos los valores que están acá. Aquí tengo los positivos y este lado tengo los negativos. Como veo negativo, me centro en esta tabla de acá, la de la izquierda. Y primero voy a encontrar el valor con la primera cifra decimal, menos 3,44. Entonces da la casualidad que es este primer valor, miren. Menos 3,44. Ahora, ¿qué hago? Voy a encontrar su segundo valor decimal. Su segundo valor decimal se representa en esta fila de acá. Entonces, este primer valor, que voy a aquí tachar, es el valor de menos 3,40. El siguiente es de 3,41, 3,42, 3,43. Y este de acá es el valor del
del valor de 3,44. Entonces miren que mirando la fila y la columna, justamente se intersecan en este valor de acá. 0.0003, o sea, 0.0003. Ese es el área o la probabilidad de que un valor sea menor o igual a menos 3,44. Entonces, tenganlo en cuenta, 0.0003. Vuelvo a la presentación. El valor que le corresponde a menos 3,44 en la tabla es de 0,003. ¿Ya acabé? No. Este es el área o la probabilidad que me deja acumulada hasta ese valor. Ahora tengo que dar la respuesta completa. Entonces, para pasarlo a porcentaje, como sabemos, se multiplica por 100. Nos da 0,03%. Entonces, el 0,03% de los niños de 17 años tienen una altura menor o igual a 160. Es un porcentaje pequeño, 0,03, pero miren que no conocemos cuántos entrevistaron. ¿Entrevistaron a todos los de Colombia, a todos los niños? ¿O simplemente a los de Bogotá? ¿O simplemente a los de ciertos colegios? ¿O simplemente a Bogotá, Barranquilla y Cali? ¿O a algunos departamentos? Entonces, como no conocemos esto, pues simplemente decimos tal porcentaje de niños son menores a 160. Entonces ellos ya dirán, bueno, referente a la población, la OMS dirá, bueno, entonces estamos ante tantos niños, ese porcentaje es demasiado grande, tenemos que ir a hacer algo, entonces vamos a intervenir. Porque eso puede ser también problemas de una alimentación inadecuada. Entonces ellos tienen que ir a hacer su intervención, pero nosotros ya les damos la respuesta. Miren, ya. Bueno, ya terminamos aquí de resolver ese punto, o bueno, sí, el primer punto, contar el porcentaje de los datos que nos pedían. Ahora vamos a pasar al siguiente caso. Como lo decía anteriormente, cuando está entre dos valores. ¿Cómo se halla esto? Ahí ya tienen copiado pues la media, la desviación estándar y la fórmula para estandarizar un valor. Pues primero voy a hallar el de 168 centímetros. Reemplazo, opero y me da menos 1,609, que es aproximadamente menos 1,61. Voy a la tabla y miren, voy aquí, me ubico en el Z y voy hasta menos 1,6. Mírenlo acá, ya lo encerré en este cuadrito. Su segunda cifra decimal es 1, porque lo aproximamos. Entonces, voy en la primera fila y busco 0,1. Y voy y hago, miren, voy y miro a dónde se intersecan. Aquí abajo y aquí abajo se intersecan justo en el punto 0,537. Ese es el área que me acumula ese valor. Entonces, lo copio. Ese es el área que me acumula. Ahora, voy a hacer lo mismo, pero para 182. No voy a proyectar la tabla, pero pues ya saben cómo encontrarlo. Hago los cálculos, voy allá. Pues acuérdense que a la parte izquierda de la tabla están los valores negativos, en la parte derecha están los positivos, pues en este caso nos dio positivos. Voy en esa tabla, miro dónde se intersecan, qué área me deja el 1,61, es 0,9463. Y ahora yo lo que hago es cojo el valor mayor, o sea 0,94, le resto 0,537 y me da 0,89. ¿Por qué hago esto? Lo voy a hacer aquí. Entonces yo tengo la tabla, la distribución. Miren. Yo tengo la distribución con su respectiva media. Y ahora me dicen, yo quiero un valor que esté, la media es 175. Aquí está. Yo quiero un valor que esté entre 168, más o menos por acá. Es este primer valor que voy a colocar en amarillo. Y el que voy a colocar en verde es el de 182. Acá. O sea, yo quiero saber qué conjuntos de datos está acá. Está ahí. Entonces, voy a colocarlo aquí en azul. ¿Qué porcentaje de datos está entre esos dos valores? Pues des en cuenta que yo puedo hacer lo siguiente. Voy a borrar aquí.
y yo puedo coger el área del verde, o sea, el área acumulada hasta el dato 182, mírenlo, toda esta área, y restarle el área del amarillo. Mírenlo acá, el área del amarillo es esto. Si yo hago esta resta, o sea, cojo este valor, este es el amarillo, y le resto toda esta área, finalmente, ¿qué área me queda? Esta que voy a poner en rojo que está acá. ¿Qué área es? El área entre los dos valores. Por eso yo cojo el valor mayor y le resto el valor menor del área, y me quedaría 0,8926. ¿Cómo doy una respuesta adecuada? Porque yo no simplemente puedo dejar ya. Mire, ya encontré este valor y ya. Yo no doy ninguna respuesta, no. Yo tengo que responder de la siguiente manera. Entonces, el 89,26%, como dice este, multiplique ese resultado por 100. De los niños de 19 años tienen una altura entre 168 y 182 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que casi el 90% de niños que ellos entrevistaron están en el estándar. Porque acuérdense que 168 y 1,82 es una desviación estándar hacia abajo y una desviación estándar hacia arriba de la media. Entonces, ya saben cómo calcular cuando le piden el porcentaje entre dos valores. Simplemente hallan cada porcentaje por separado y lo restan al final y dan su respuesta dentro del contexto. Miren que yo siempre doy la respuesta en el contexto, o sea, no simplemente lo hallo, sino además le adiciono, bueno, esto representa tanto porcentaje de los niños en tales alturas. Bueno, ahora vamos a responder la última pregunta que nos piden determinar, o bueno, responder. Determinar el percentil K. Profe, como hallamos con percentiles y solo hemos trabajado con valores con 180, 160, 162, bueno. Primero, K, vamos a decir que es, ustedes lo hacen con su nombre, yo lo voy a hacer con mi nombre para explicarlo. Van a escribir su primer nombre y su primer apellido. Van a contar cuántas letras tiene el nombre y cuántas letras tiene el apellido. En mi caso, 7 y 10. Y lo sumo. Sumo cuántas letras tiene. 17. Entonces voy a hallar el percentil 17. ¿Qué es el percentil? Es el valor que me deja el 17% de datos acumulados. O sea, hay un valor que me acumula 17%. ¿Cuál valor es? No lo conozco. Solo conozco que me acumula 17%. Pero ya lo relaciono con lo anterior porque yo decía, este valor me acumula tanto porcentaje. Ahora yo no sé qué valor es, sino simplemente es el porcentaje. Y voy a determinar el valor. Entonces, voy a la tabla de Z y voy a hallar qué valor me deja el 17% de datos acumulados. En este caso es 0,96 porque yo ya lo hice. Voy a explicarles cómo se hace. Aquí ya lo había hecho. Entonces, primero yo comienzo a buscar entre todos estos valores y mira la primera fila y la primera columna, qué valor se aproxima a 0,17. Miren que este valor de acá, voy a borrar esa línea, es 0,17,11, se me pasa. El siguiente es 0,1736, se me pasa. El anterior, 1685, se me acerca. El anterior, 116, 1660, se me va todavía muy lejos del 17. Entonces el más cercano es 1685. Entonces, ¿cómo hago para saber qué Z es? Pues miren la línea, la flechita va a ser acá. Voy a la primera columna, a la primera fila, y qué valor le corresponde, 0,96, 0,6, qué pena. Y voy a la fila, a la columna 1, y qué valor le corresponde, menos 0,9. Entonces, al unir esos dos valores, 0,06 y menos 0,9, me da que el valor es menos 0,96, que es el que me acumula aproximadamente 1685. Si yo aproximo, pues 17, pero es el más cercano que tengo. Entonces, ahora volvemos acá. Volvemos. Entonces, reemplazo y voy a reemplazar ese valor en la fórmula. Bueno, entonces el Z va a ser menos 0,96, el X no lo conozco, la media es 175 y la desviación estándar es 435, eso los conozco, los reemplazo. El X es el valor que me va a decir cuál es el que acumula 17%. Entonces despejo X, paso a multiplicar, paso a sumar, y al hacer esa operación, esa multiplicación y la suma, me da 178,5
170,82. Entonces, ya encontré el valor que me acumula el 17%, es 170,82. Pero pues tengo que dar una respuesta con el contexto. Entonces, el valor que me acumula el 17% de las alturas es 170,82. Vean que lo estoy dando en el contexto referente a las alturas. Entonces, hasta aquí ya hemos terminado con lo que nos piden resolver. Encontrarán la asignación del taller en Moodle, que es resolver los mismos casos que hicimos acá, pero en otro contexto con el índice de masa corporal, ya lo verán. Pueden estudiar este video, sacar las dudas que tengan, intentar resolver el taller, también sacar las dudas que tengan, y en la clase que nos veremos, yo resolveré dudas del video, dudas del taller, para, para dejar lo más claro posible lo de la puntuación Z. Entonces espero que el video les haya servido, lo hayan entendido. Si no, pues me pueden preguntar en la intervención de clase las dudas que tengan.